Entonces vamos con la cuarta guía. ¿Se ve, chiquillo, la guía? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces estamos en esta quinta habilidad, que es reflexionar sobre el contenido. Y vamos a retomar y decir lo mismo. Reflexionar sobre el contenido es la tarea que consiste en vincular la información del texto con los conocimientos que se han adquirido en otras fuentes. El lector encuentra en los textos literarios, informativos o argumentativos que lee opiniones o puntos de vista similares o distintos a los suyos, por lo que resulta fundamental evaluar con argumentos los puntos de vista personales sobre la calidad del texto y sobre sus contenidos. Entonces, para ello tenemos estas dos estrategias. La primera, que evaluar críticamente el contenido del texto, y juzgar, la otra, juzgar el contenido del texto. Evaluar y juzgar, entonces, son habilidades superiores, ¿ya? Superiores que en cualquier prueba tienen 5 o 6 puntos. ¿Qué es lo que es la primera estrategia? Es evaluar críticamente. ¿Y cómo evaluamos críticamente el contenido del texto? Ese es nuestro objetivo hoy día, chiquillos. Evaluar críticamente un texto. Y vamos a ver aquí, miren. Empezamos por el título, como le dije hace un ratito. Los temas en esta habilidad o en estas estrategias son controversiales. Y para todo el mundo, el tema ya que está en el título, que es trabajo infantil, es controversial. Y como siempre, la guía, chiquillos, no se olviden que tiene un texto, tiene preguntas, puede tener una o dos, y después está el otro texto, hay que copiar la síntesis, copiarla, y el otro texto, leerlo y también contestar las preguntas. Porque en algunas guías tienen, porque de repente se saltan las preguntas, chiquillos. De repente no me contestan esta es de acá arriba, o a veces le falta una del medio. Entonces contestan, aquí hay 5 preguntas más las síntesis. El primer texto, ¿qué dice? Trabajo infantil, cifras de esta realidad. ¿Alguien quiere leer? El primer párrafo son 3 líneas. Miren, yo leo el tercero porque es largo. Que alguien lea el primero y el segundo. Ahí después. ¿Quién puede leer el primer párrafo, chiquillos? Para no hablar yo todo el rato. Vamos. ¿Millaray puede? Sí, profe. Ya, vamos. Del título para abajo. Trabajo infantil, cifra de esta realidad. Según las últimas estimaciones entregadas por la OTIT, la información mundial intensificar la lucha contra el trabajo infantil de 2010. En el mundo de 215 millones de niños y adolescentes de 5 a 17 años están incorporados al trabajo de 115 millones están involucrados en trabajo peligroso. Muchas gracias, Millaray. Muy bien. ¿Se fijan, chiquillos? A veces a uno no lo supone, pero miren la cantidad de niños. Esto es los 2010. Hoy día, con esta cuestión de la pandemia, esta cuestión subió, está claro. En el mundo, 215 millones de niños y adolescentes de 5 a 17 años han trabajado alguna vez. Y ahora 115 millones lo hacen en condiciones peligrosas. ¿Quién me puede leer el segundo párrafo, chiquillo? Es cortito. Ahí pidiendo. Maite, ¿me lo puede leer, por favor? Bueno. Ya, el segundo.
En América Latina y el Caribe, 14 millones son víctimas de trabajo infantil, y de estos, aproximadamente 9 millones ejercen labores peligrosas, lo que amenaza su integridad física y psicológica. Muy bien. Y aquí de inmediato nos dice, acá en América Latina y Caribe, y nosotros acá Chile, está dentro de esa América Latina y el Caribe. 14 millones, 14, piensen. Nosotros en Chile somos como 17 millones. 17 millones, pero entre todos los países de acá, de Sudamérica y de lo que está en Centroamérica y el Caribe, las islas y todo eso, pero igual 14 millones son víctimas de trabajo infantil y al menos 9 millones lo hacen en condiciones peligrosas. Y eso obviamente, lo dice de inmediato, amenaza su integridad física y psicológica. Yo voy con el tercero. Aunque comparativamente a nivel internacional los datos obtenidos en esta investigación son menos preocupantes que la de las otras naciones en desarrollo, el panorama revelado tampoco es alentador en Chile. Hay más de 196.000 niños y adolescentes trabajadores, de los cuales poco más de 7.000 lo hacen en condiciones inaceptables. Ellos se ven afectados por dos o más de estas características. No han cumplido la edad mínima de 15 años de admisión legal al empleo, no asisten a la escuela, trabajan en la calle de noche o por más tiempo que la jornada legalmente establecida para todos los trabajadores. Son niños y adolescentes que se ven seriamente limitados en el ejercicio de sus derechos. Espérense que aquí no veo. A la educación, recreación, salud física y mental. Tampoco crecen en un ambiente de cariño ni de protección, lo que limita sus oportunidades de progreso y desarrollo. Mire, primero nos hablaron del mundo, cuántos son los niños, después nos hablaron de acá más cerca, de América Latina y el Caribe, y nosotros no estamos, como les dije, exentos. También aquí no es tanto, pero igual, en una sociedad que se cree, ¿no es cierto?, que está en vías de desarrollo, no debería existir esto. Y hay 196.000, pero y 107.000 niños que no lo hacen en condiciones, a ver, cuando habla de condiciones, es que sea el tiempo, que sea, es que no corresponde, bueno, ahí, después ustedes me van a opinar, no yo, no yo. ¿Quién me puede leer el cuarto? Abraham, ¿me puede leer el cuarto párrafo, por favor? ¿Llegó el Abraham o no? No sé. ¿Dónde está? Sí, profe, ya va. Ah, ya, ya. El cuarto párrafo. Sí, el primero que sale acá. Ah, ya. Sí, el primero que sale acá. En Chile, como en otras partes del mundo, el trabajo infantil y adolescente se explica por la necesidad que tienen las familias muy pobres de asegurar la subsistencia. Algunas de ellas presentan problemas de desintegración de sus hogares, abandono por parte de algunos de los padres, violencia intrafamiliar, alcoholismo e incluso drogación. En estos casos, el trabajo infantil y adolescente no es sino la expresión más visible de una realidad social ligada a una miseria aún más profunda que la sola falta de ingresos. ¿Se dan cuenta? Aquí explican las razones por qué los niños trabajan. Casi siempre está relacionado con un tema de ingresos, con un tema de pobreza, porque la familia se preocupa de que de pronto los padres, como dicen ahí, puede haber alcoholismo, no se preocupa de trabajar y los niños tienen que, ahí vamos a ver después una lectura en la otra, tiene que comer, pues, hay que sacar las condiciones mínimas y a veces tiene que trabajar, ¿no es cierto? Lo que no debería hacer. Y por eso dice que es una miseria más profunda de la sola falta de ingresos, porque no solamente que te falte, sino que también hay problemas de esto, como estos problemas.
violencia intrafamiliar, alcoholismo, incluso drogadicción. Y ahí es donde empiezan y a veces a los niños se los quitan a los papás y los llevan al SENA, cuando se dan cuenta de eso. Pero no todos. Miren, si todavía hay 196.000 niños que lo hacen. Entonces, y eso es de 2010, y yo digo que hoy día, y no todos son captados. El cuarto, acá, el segundo de esta hoja. ¿Quién lo puede leer? Madeline, ¿lo puede leer? Son 3 líneas nomás. Ok, profe. ¿Ya? También hay otra realidad: niños y adolescentes apoyan a su familia en sus actividades productivas y contribuyen, así mejoran los ingresos familiares. Habitualmente ello ocurre en las condiciones de mayor armonía familiar y se asocia al aprendizaje de un oficio que puede ser desempeñado en el futuro. Eso. Hay otra realidad. Tal vez alguno de ustedes, nadie de ustedes ha ayudado a su mamá en algún trabajo o a su papá chiquillo si tienen algún negocio, alguna cosa así, un emprendimiento. ¿Nadie le ha tocado esa actividad? Ya, aquí está mejor, pero todo, porque cuando incluso yo como profesora no puedo pedirle a mi hijo que estudie, pero yo le he pedido, si me, por ejemplo, para toda esta cuestión tecnológica, que me ayudara y en algún momento tendría que haberle, ¿no es cierto?, que me hiciera esto, lo otro. Necesito ayuda, pues, necesito ayuda. Yo sola no me he visto con las condiciones de, ¿no es cierto?, de saber todo lo tecnológico, como el año pasado irrumpimos así abruptamente en todo esto y tuve que pedir, ¿no es cierto?, ayuda. Y como los jóvenes, ustedes, la gran mayoría, saben más de esto, entonces le pedí a mis 2 hijos, que ya son adolescentes grandes, que me alumbraran, ¿no es cierto?, y me enseñaran. Y así aprendí. Y muchos de ustedes pueden haber ayudado también en alguna actividad a su mamá, a su papá. El otro día una niña que lo vi me contaba que la mamá hacía pan y otras cosas, y ella ya sabía cocinar y le ayudaba en ciertas ocasiones, ¿no es cierto?, en la venta y todo lo demás. Y el último, ¿quién lo puede leer? ¿Quién lo puede leer? Piero, ¿estás ahí? Sí, profe. Ya, ¿puede leer el último, por favor? En donde dice, sin embargo, Sí. Ahí. sin embargo, en muchos de estos casos, el trabajo infantil y adolescente involucra a largas y agotadoras jornadas del trabajo, inadecuadas para niños y adolescentes, y se constituye en un obstáculo para su normal inserción educacional y social. En otros casos, los labores se desarrollan en la calle durante la noche o en ambientes peligrosos. Muy bien. Y este texto, como siempre, hay que leer también. Muchas gracias a todos los que leyeron, chiquillos. Muy bien. Ahí tienen su puntito para la participación. Esto está hecho del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Es un texto obviamente válido, porque no es de ahí, no es una mentira, es una condición. Si no lo han hecho ustedes, ¿ustedes han conocido a niños o adolescentes que trabajan? Al menos esa actividad. ¿Han conocido algún niño o adolescente de 13, 14, 15 años que trabaje? Nadie va a la feria, chiquillo. ¿Quién va a la feria? Yo, profe, Ya. ¿Ahí en la feria has visto alguna vez niños trabajando? con los papás, obvio, pero no solo. Ya, con los papás, que esa es una característica que se le acá.
que en algunos casos lo hacen con la familia, porque incluso ahí aprenden un oficio. Dicen, el de comerciante ahí tal vez y otro. Ahí tiene una experiencia, pero que en definitiva igual es una condición que el niño no debería trabajar. Como aquí mismo lo dice acá arriba, a partir de los 15 años, si tienen ustedes autorización legal, es decir, de alguno de sus padres, ustedes podrían trabajar, pero antes de eso, no, por ningún motivo debería hacerse, porque, ¿no es cierto?, impide otras cosas, porque aquí vamos a decir, chiquillos, aquí me tienen que contestar, si no me contestan ustedes, no hay respuesta y no podemos avanzar. ¿Cuál es la situación del trabajo infantil en Chile, chiquillos? Eso está aquí en el texto. ¿Cuál es la situación del trabajo infantil en Chile? Hay cifras, chiquillos. A ver, díganme. Hay cifras. 115. En Chile, eso en el mundo. En Chile. ¿196? Ya, 196, ¿qué? ¿Millones? 1.000 millones. No millones, 196.000 niños, ¿ya? ¿Y solo eso? Niños y adolescentes. ¿Ya? ¿Y qué más dice? Trabajadores. Claro, son 196.000 niños y adolescentes son trabajadores. ¿Y hay otra cifra? 107. ¿Ya? ¿107 qué? ¿107 niños nomás? Dale, está bien. Lean ahí. Que 100.000 niños lo hacen en condiciones inaceptables. Eso, esa es la condición en Chile, chiquillos. Lo que está ahí, lo que escribieron, eso de obtener información directa. 196.000 niños y adolescentes hay y adolescentes son trabajadores en Chile. Y un poco más de 107.000 lo hacen en condiciones inaceptables. Hay niños que trabajan en Chile y tenemos el número, tienen el número, pero y 7.000 y 107.000 lo hacen en condiciones inaceptables. A ver, aquí alguien me tiene que decir, ¿qué te parece que niños de entre 5 y 17 años estén incorporados al trabajo? Argumenta. ¿Quién me podría decir? ¿Quién está de acuerdo y quién está en desacuerdo? Alguien que esté en acuerdo o en desacuerdo, cualquiera de las dos me sirve. Yo no estoy de acuerdo, profe. Ya, ¿por qué? Porque a esa edad uno tiene que estudiar. Ya. ¿Solamente el niño tiene que estudiar? ¿Qué Y hacen los los adolescentes también. Sí, pues los adolescentes también. Pero los niños, ¿qué hacen principalmente? Juegan. Juegan, pues. Los niños tienen que estudiar, tienen que jugar. ¿Qué más podría ser? ¿Qué suponen ustedes en la primera etapa de la vida de una persona? ¿Qué debería haber? Ser felices. Claro, ser felices. Porque es ustedes entienden que es tremendamente determinante la primera etapa de cualquier persona. Esa primera etapa que sea lo mejor posible. Y eso significa que el niño, ¿no es cierto? El niño entre 5, como dice, entre 5 y 17 años, tiene que jugarlo primero, ¿no es cierto? Jugar, y para que un niño sea feliz, ¿qué tiene que pasar? ¿Solamente jugar y estudiar? Todos ustedes saben, pues chiquillos, ¿qué tiene que pasar para que un niño sea feliz?
A un niño que le pegan todo el día, ¿es feliz, chiquillo? No. No. Entonces, ¿qué tiene que tener el niño? ¿Cómo debería ser las condiciones, pero que sine qua non, que debe tener un niño? Aparte de que juegue y estudie en su alrededor, ¿qué debe tener? Nosotros no solo somos algo físico, chiquillos, también somos muy emocionales. En esa parte, ¿qué debería tener el niño? ¿Cariño? Cariño, es lo principal. Si un niño no es criado con cariño, es muy difícil que sea una persona buena. Es muy difícil, chiquillos. Muy, muy difícil. El niño tiene que ser criado con cariño. Es lo primero, po. Las mamás son la mayoría, hay de todo en la viña del Señor, como dicen, pero principalmente es el cariño el que mueve todo, el que hace todo, el, como podrían decir ustedes si fueran más amplios, el amor, el cariño, por eso cuidamos, por eso protegemos, por eso, ¿no es cierto?, queremos que el niño esté ahí lo más contento, lo disfrute, y no queremos que, por ejemplo, yo si tuviera que me juntara con su apoderado, yo creo que la mayoría de sus apoderados, ustedes que tienen 14, 15 años, bueno, ahí les voy a preguntar después, en toda esta etapa, a ninguno le gustaría que estuvieran trabajando. A la gran mayoría dirían que no, porque saben que por un cariño, porque tienen que cuidarlos. Y uno cuando quiere a alguien, lo cuida, ¿no es verdad? Lo cuida, y a alguien tan vulnerable, porque ustedes, se supone, ¿por qué hablamos de esto del trabajo infantil? Porque los niños son vulnerables. ¿Conocen el caso del niño, de este niño Tomás? ¿Qué está en la noticia? ¿Mucho? Ese niñito de 3 años, Sí, profe. ¿sí? Sí, ¿por qué se da tanto? Porque un niño de 3 años, ¿se fijan? Un día se perdió y se encontró muerto. Y ahí están buscando. ¿Y por qué es tanto? Porque es tan importante, no digo que las otras personas no sean importantes, pero un adulto de 20, 30, 40, 50 años es otra condición, pero un niño no tiene ninguna posibilidad de defenderse, ninguna posibilidad ¿no es cierto?, sortear las dificultades. Eso significa que sea vulnerable. Cuando el niño no se puede defender, que no puede hacer otras cosas, y le obligan, por eso le obligan y le obligan. Uno ha visto montones de situaciones, montones, por eso da tanta rabia, ¿no es cierto? Uno no puede creer que de pronto ocurran tantas cosas malas y que sean las víctimas los niños. No solo el trabajo, sino de todo, porque la niñez es la que debería estar protegida. La niñez, la niñez. Entonces, chiquillo, ¿qué te parece que los niños entre sí? ¿Y alguien está de acuerdo? Ahí tienen varias opciones. ¿Alguien está de acuerdo en que se puede trabajar a partir de los 15 años? ¿Alguien me podría decir algo y una argumentación? Tal vez entre los 15 y entre los 5 y los 15 no trabajar. Y a partir de los 15, ¿alguien está de acuerdo de trabajar a partir de los 15? Nadie está de acuerdo. Ya, pues si me pueden decir, pues chiquillos. No. ¿No está de acuerdo entonces? ¿No? Y nadie, porque hay algunos que trabajan, a veces le ofrecen trabajo entretenido. Pues. No sé, pues, ¿qué podría ser a los 15 años entretenido? Ir, por ejemplo, los sábados a atender un negocio o ir, no sé, entregar flyer o así propaganda en la calle, en algún sector, no sé, pues, algo tal vez entretenido. Podría
alguien, como digo, hoy día aquí en Chile está permitido a partir de los 15 años, chiquillos, a partir de los 15 años, pero con autorización. Pero en general, ustedes a los 15 están estudiando, pues, y cuando se está estudiando, lo podrían hacer en el verano, en alguna semana en el verano. Hoy no sé si vamos a terminar. Ya, a ver, ahí están las dos primeras preguntas. Entonces, las técnicas para evaluar el contenido del texto. Para evaluar críticamente el contenido del texto, debe realizar una lectura atenta, activa, analítica y reflexiva, que permita identificar, comprender e inferir información, ideas y conceptos. Además, se requiere elaborar un pensamiento crítico para evaluar la información, las ideas y los conceptos con el propósito de tener una opinión sobre esto y reflexionar sobre la validez de lo que se ha leído. Para lograr, sigue los pasos. El texto anterior, chiquillos, si ustedes me dijeran, yo le diría cuál es el propósito, ustedes me podrían decir que es informar, ¿ya? La información es objetiva, pero por muy objetiva que sea, uno tiene una opinión. Uno sabe, ustedes instan que los niños no tienen que trabajar. Me han dicho incluso que ni siquiera a los 15 años pueden trabajar. Entonces ustedes están absolutamente de acuerdo con lo que dice el texto de que al niño hay que protegérselo. Paso 1. Realiza una lectura crítica del texto. Esto es leer atenta, activa, analítica y reflexivamente y determina el tema central, las ideas principales y los puntos de vista expresados. Identifica en el texto el contenido general o un aspecto específico que sea controvertido que tenga otra opinión, ¿ya? Es decir, que sea objeto de debate, discusión o reflexión. Toma nota de las opiniones de personas o personajes, si fuera el caso. Presta atención a la diferencia entre hechos y opiniones. Señala, subraya la exposición de hechos y enmarca la manifestación de opiniones. Identificar alguna opinión que se dé, si viene totalmente informativo este texto, pero acá como dice, mire, tampoco crecen en un ambiente de cariño y protección. Lo mismo que dijimos acá, que yo traté que se lo dijera, cariño y protección, lo que limita las oportunidades de progreso y desarrollo, que es en definitiva cualquier tipo de formación que uno se imagina. Y en el paso 3, relaciona las acciones de persona o personaje con tu experiencia. Hazlo mediante las siguientes preguntas. ¿Cómo actuaría o cómo he actuado en circunstancias similares? Por eso yo le preguntaba si alguien había ido a la feria, si habían visto a algún niño trabajando. Ahí me decía la Miguel que sí, en la feria hay muchos niños que trabajan con su familia. Después, ¿en qué se parece o diferencia conmigo el personaje? ¿Estoy o no de acuerdo? A ustedes los veo aquí, había delante 22 personas y estoy suponiendo que ninguno de los 22 trabaja. Entonces ustedes deben sentirse afortunados, chiquillos. Afortunados que no les ha tocado trabajar. Y eso está bien. Tienen personas que se preocupan por usted. ¿Cómo interpreto las acciones de las personas y personajes desde mi modo de ser? En algunos casos tal vez ustedes coinciden y que es muy necesario por un tema de ingresos, ¿no es cierto? Es muy necesario que el joven tal vez trabaje, pero en otros tal vez me puede decir que no. ¿Y cuál es la posición del autor o del narrador? Aquí estaba claro. ¿Qué me dirían, chiquillo? El hombre, ¿qué opinión tiene? ¿Qué opinión tiene en el texto que recién leímos? Así simple, díganmelo. ¿Que los niños debieran trabajar o los niños no debieran trabajar? ¿Cuál es la opinión, en definitiva, del emisor del texto? Porque él es como objetivo, da datos. ¿Cuál es la opción? ¿De dónde parte? Con lo que leímos recién. Este emisor, este periodista, este, ¿no es cierto?, columnista que habló sobre
sobre el trabajo infantil. Desde el título para abajo, chiquillos. ¿Cuál es la posición del autor? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con el trabajo infantil? Involúcrense en la lectura, chiquillos. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿No lo está? No está de acuerdo, ¿no es cierto? Empieza desde ahí, uno se da cuenta de inmediato. Ya lo vamos a tener que dejar ahí, el miércoles lo vamos a revisar, así no les subo la guía al tiro y se preocupan por la otra. Al tiro nosotros nos damos cuenta, vamos leyendo y más, y eso lo ratifica en cada uno de los párrafos, ¿no es cierto? En cada uno de los pasos ratifica que él no está de acuerdo que los niños trabajen, porque tienen que cuidarse, tienen que, ojalá, ¿no es cierto? El cariño, la protección, son elementos que no deberían faltar en ningún tipo de desarrollo de nadie. No trabajar.